Buenas tardes. Os voy a presentar las diferencias fundamentales que hay entre la asignatura teórica Sistemas Electrónicos Digitales y el Laboratorio de Sistemas Electrónicos Digitales. En primer lugar, lo más interesante a destacar es que en este caso, en el caso de la asignatura teórica, partíamos de simplemente el micro y un montón de accesorios que nosotros decidíamos y poníamos. Aquí tenemos una entrenadora que tiene su hardware fijo y que tenemos además una placa con un cierto interfaz para poder hacer entrada y salida, que es un teclado y un display. Y luego vamos a podernos conectar la placa entrenadora para el desarrollo de nuestro sistema con el ordenador. Esta conexión la va a controlar un programa, que es el programa debug, que es el que nos permite hacer de interfaz con la entrenadora. Esto es lo que está justo por debajo del programa de Callfire y es lo que va por un lado a transmitir las órdenes del Callfire a la entrenadora y por otra parte a controlar todo lo que es la carga del sistema, el reseteo del micro, la carga del programa, etcétera. Además hay un programa base que es el que va a poner todo el sistema en funcionamiento, que es el programa monitor, que está dentro de este programa de debug y que es el que va a arrancar el sistema. Ese programa lo que va a hacer es ya configurar todos los chip select del sistema, con lo cual nosotros en nuestro código no vamos a tener que hacer la implementación del mapa de memoria, no vamos a definir chip selects ni configuración de MBAR o RAM-bar. RAM-bar de hecho no la podemos configurar porque la RAM estática interna del micro no la podemos utilizar, está utilizada por el programa monitor del programa debug, con lo cual no la podemos utilizar, es algo importante a tener en cuenta con respecto a los problemas que hemos hecho en la asignatura teórica. Y el mapa de memoria está predefinido según ese programa monitor y lo podéis ver en el libro de Rubén Sansegundo, que es la referencia del entorno de Callfire. Luego comentaremos algo más sobre eso. Otra diferencia son los puertos de entrada y salida. Nosotros en los problemas de sistemas electrónicos digitales hemos usado los puertos A, B y C, que eran puertos bidireccionales de entrada y salida. Estos puertos no los vamos a poder utilizar, sino que vamos a usar dos puertos ampliados que hemos dado, que se han implementado en la entrenadora, uno de entrada y otro de salida con estas direcciones. Son puertos digitales que están protegidos para que nuestro hardware en nuestra práctica no altere la entrenadora y por tanto tienen unos optoacopladores que lo único que tenemos que tener en cuenta es que producen un retardo. Ese retardo hay que tenerlo en cuenta y puede perturbar nuestro funcionamiento, ¿vale? Con lo cual el barrido del teclado va a tenerlo que tener en cuenta. Y además tiene una impedancia de salida a todos estos puertos que no es despreciable y es lo que tendremos que también tener en cuenta en el diseño del hardware externo que esté conectado a estos puertos. Algo también importante es que, como he dicho antes, estos puertos son unidireccionales, especialmente para el puerto de salida, por tanto no podemos leerlo, solo podemos poner datos a la salida, con lo cual vamos a tener que es necesario utilizar una variable auxiliar que nos va a permitir guardar el estado del puerto en cada momento. Por lo tanto, por ejemplo, en este código lo que podemos ver es que vamos a tener una variable auxiliar que cuando entremos en la subrutina, por ejemplo, de que resetea el estado de un bit, pues carga esa variable en un registro, resetea el bit que digamos a través de este registro de 0, por ejemplo en este ejemplo, y después pues pasa el estado, lo guarda en la variable auxiliar y por último lo escribe en el puerto, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta porque es la única manera que vamos a tener de saber exactamente en cada momento cómo está el puerto y resetear bits de forma independiente. De la misma manera se haría en C. En este caso también vamos a definir un tipo de variables que será puerto de salida, definimos uno de ellos y vamos a tener una variable auxiliar que vamos a tener unas máscaras para excitación y lectura y vamos a excitarlas con la máscara del teclado correspondiente y a través siempre de la variable auxiliar. Luego vamos a resetear el estado del puerto con esa variable auxiliar y vamos a tener que guardar la variable auxiliar en todo momento con el estado que corresponda. Otras cuestiones importantes, que como he dicho antes, ya características más concretas, son las posiciones de memoria y la implementación del mapa de memoria que hace el programa debug. Esa es la situación que vemos aquí, que típicamente vamos a situar el programa principal en la posición 20.000, las variables en la posición 30.000
que no se va a superponer con el puntero de pila, que también lo pondremos en la 30.000, dado que la pila es decreciente, como sabéis, hacia posiciones decrecientes, crece hacia posiciones decrecientes, con lo cual no se va a superponer con las variables. Y lo que es importante es que al comienzo de nuestro programa tenemos que situar la pila o el registro A7 apuntando a la dirección 30.000. Otra cuestión importante es el tema de salvar el contexto al entrar en la rutina de atención a la interrupción, de tal manera que guardemos todos los registros que se van a usar en esa rutina y los recuperemos al final de la subrutina. Esto es el caso de este ejemplo, y es muy importante dado que hay una concurrencia entre el programa principal y el programa de la rutina de atención a la interrupción, de tal manera que si estamos ejecutando el programa principal no sabemos cuándo se va a producir la interrupción, en cualquier momento se produce una interrupción, nosotros modificaríamos los registros y al volver al programa principal, si no los hemos guardado adecuadamente y recuperado, pues el programa principal podría no funcionar correctamente. Con lo cual esto es obligatorio y muy importante para que no tengáis problemas a la hora de implementar la interrupción con respecto al programa principal. Las partes de un programa son las que hemos visto en la asignatura típicamente. Sí que hay algunas cuestiones que os queremos resaltar. Tenemos una zona de constantes, una zona de variables globales y un programa principal. En el programa principal va a ser fundamentalmente todas las llamadas a las subrutinas de configuración software y hardware, y también vamos a tener un bucle infinito final con algunas funcionalidades. Bastante similar, salvo por la parte de la configuración de chip selects, que he dicho que no la vamos a hacer, a lo que veíamos en la asignatura teórica. Hay algo sí que es importante, que en la zona de subrutinas, en la parte de configuración de hardware, os vamos a dar varios ejemplos que vais a ver en los tutoriales, como es la configuración de diferentes tipos de interrupción. Es muy importante que tengáis en cuenta que esos tutoriales a lo mejor están definidos para una única interrupción, sin embargo, cuando configuráis varias interrupciones, pues puede ser que tengáis que configurar un registro varias veces. Entonces hay que tener en cuenta que los registros compartidos entre diferentes funcionalidades hay que configurarlos una única vez y que cumplan las especificaciones o la configuración que queremos. Si son dos interrupciones, pues tendremos que configurar en el ICR que las dos estén habilitadas y que las dos tengan el nivel de interrupción que queramos, pero será escribir en el ICR una única vez, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la inicialización de las variables por software, que será otra subrutina. Y por último, pues tendremos toda la zona de rutinas de atención a las interrupciones internas y externas, con otras subrutinas que podemos también definir o subrutinas que se llamen desde ellas mismas. Y por último, simplemente quería resaltar un poco el tema de los errores. Lo que más vamos a hacer en el laboratorio es solventar errores. Nos vamos a ir encontrando errores constantemente y así vamos a hacer que nuestro sistema funcione finalmente. Los tipos de errores que vamos a tener, errores primeramente, los más difíciles de corregir son los no sistemáticos y ocasionales. Estos errores pues ocurren de vez en cuando y no sabemos cuándo, y no son sistemáticos en volver a encontrarlos. Muy difíciles de encontrar, pero bueno, habrá que ir acotando el problema, como os vamos a contar ahora, e intentando reproducir cuando ocurren. El resto, los no sistemáticos pero frecuentes o los sistemáticos pero no frecuentes y sistemáticos y periódicos, sí que suelen ser más fáciles de corregir, porque podemos reproducir el problema e intentar acotar dónde se está produciendo y encontrar la causa del error y corregirlo. Entonces, de alguna manera, estos serían los pasos que vamos a hacer siempre que nos encontremos un error. Lo primero será obtener una prueba fallida, es decir, determinar cuándo va a fallar, y en el momento en el que vaya a fallar, pues prever lo que va a ocurrir. Vale, esto está haciendo esto, ha fallado por aquí, vamos a ver qué tendría que ocurrir. Poner puntos de parada, examinar esa zona del código, ir poniendo puntos de parada para acercarnos cada vez más al final, y en ese momento ya tendríamos, por tanto, acotado el problema. Una vez acotado el problema, localizamos el error, por tanto, y determinamos la causa del error y lo corregimos. Pero siempre va a ser a través de puntos de parada. Y bueno, esto es todo. Tener muchísimo cuidado con lo que decía, sobre todo con los retornos de subrutinas que corrompen la pila o con no guardar bien los datos en pila. Y que disfrutéis del laboratorio.